una condición bastante frecuente y que en medicina nos trae muchos problemas porque cuando el hígado está dañado, sea en forma aguda o en forma crónica, nos va a arrastrar una serie de consecuencias por la enfermedad que está originada de esa descompensación, como con alguna otra que se está sumando, me limita mucho y dar algún tipo de tratamiento. Entonces, parte de lo que se revisa ahora es básicamente relacionado a la pérdida de la función hepática, a una injuria, a una lesión, a alguna alteración a nivel de los hepatocitos. Si bien es cierto, más vamos a revisar los excelentes infecciones virales, vamos a tratar de resumir de la manera más sencilla, correspondiente a la condición que agrede el hígado. El hígado es un órgano asociado a la esfera digestiva, la definición que cumple muchas tareas. Funciones básicamente de almacenamiento, de participación en el metabolismo intermediario, los tres grandes componentes nutricionales, carbohidratos, líquidos y las proteínas están enlazados en la función hepática. Para ello, el resto del aparato digestivo, el tubo digestivo mismo, el intestino delgado especialmente, le oferta continuamente, luego de la alimentación, estos sustratos a fin de que el hígado los pueda procesar, almacenar o redistribuir al economía. Pero junto con esto, también recibe una serie de sustancias que pueden tener un potencial lesivo para la economía. Por tanto, el hígado tiene que convertir esa sustancia en un producto menos tóxico por estancias de eliminación. Entonces tenemos funciones ancladas en la función hepática misma, de almacenamiento, de síntesis, de secreción y de eliminación. Cuando el hígado se ve agredido por diferentes compuestos que van a buscar reducirlo, una de ellas son las infecciones, donde podemos venir uno de los procesos infecciosos básicamente relacionados con virus de la hepatitis, por eso hoy, pero no es el único, porque existen pocos patógenos más que pueden agredir al hígado. Como también tenemos agresiones asociadas a alguna toxina que de forma voluntaria muchos de nosotros consumimos, es el alcohol, ¿no? Agresión por alcohol. También tenemos condiciones asociadas a algunas toxinas que el individuo pueda recibir y también en forma voluntaria se genera la cantidad de algún tipo de droga que vaya a consumir, por ejemplo el paracetamol, que se comenzaba en algún momento. Las grasas también, uno escucha a veces el concepto de hígado graso en relación a que puede haber alguna alteración a nivel del parénquima hepático. Cada célula de la economía está trabajando en un ambiente adecuado para poder cumplir una tarea. Ese ambiente, que le llamamos tejido colectivo, está formado por una serie de proteínas, algunas veces componente celular, que no tiene una función solamente de sostén, de protección, en donde el hígado también participa en base a una población de hepatocitos que cubren las tareas, pero trabajando en conjunto con unas otras células y con su ambiente extracelular. Bueno, cuando ocurre una agresión, sea cual sea el tipo, de una u otra manera, hay un proceso que se activa. La inflamación. Esto conlleva inflamación. Y la inflamación recluta células inflamatorias, liberan citoquinas, en el tejido, en el nicho donde se está originando la agresión, se liberan sustancias que modifican la actitud, la forma del comportamiento que algunas células tienen. Hay una en particular, una célula en particular, que está en estado, podemos decir, quiescente, tranquila, en reposo, que es la célula estrellada. Célula de hito también la llamamos, ¿no? Célula estrellada. Esta célula estrellada, producto de la exposición a un mecanismo inflamatorio persistente, cambia su comportamiento y se convierte en un miofibroblasto. Y cuando yo escucho miofibroblasto, ya escucho una célula que he visto en lesión a nivel de corazón, ¿cierto? Cuando el corazón, el miocardiocito se pierde, es reemplazado por ¿quién? Por un fibroblasto. Cuando ocurre remodelado de la vía aérea, ocurre inflamación, se reemplaza la vía aérea, hemos visto, por fibroblastos, miofibroblastos. Entonces, esta misma célula también va a conllevar a que haya una mutación, entre comillas, de la célula estrellada hacia un miofibroblasto. Y el miofibroblasto va a comenzar a reemplazar a nuestras células hepáticas normales. Eso va a conllevar que en cada cierto tramo esas células van originando procesos inflamatorios pequeños que conforme pasa el tiempo, hemos dicho muchas enfermedades pasan por etapa de luna de miel, soy agredido pero no tengo manifestaciones de la enfermedad.
sea, yo ya estoy enfermo, ya mi hígado está subiendo estados, pero me encuentro bien, no tengo ninguna sintomatología que me haga sospechar que a nivel hepático algo está yendo mal. Bueno, entonces este proceso inflamatorio está generando fibrosis. ¿Ok? Y hay un reemplazo, ya no son hepatocitos, ya no hay tanta población de hepatocitos, sino son miofibroblastos. Y con el tiempo más inflamación, porque el factor de estrés persiste, sigo tomando, sigue el virus presente en mí, no ni en cuenta me he dado que controlar la infección, ya estos nódulos comienzan a crecer, son los nódulos de regeneración. Y estos nódulos de regeneración van a perjudicar al lecho vascular. El lecho vascular que ingresa al hígado. Y el hígado recibe la fluencia sanguínea por dos fuentes. Una es la arteria hepática y otra es la vena porta. 30% de flujo sanguíneo es dependiente de quién? De la arteria hepática. Es decir, 30% le ofrece oxígeno, sustratos energéticos al hepatocito. Y 70% viene por la vena porta. ¿Cuáles son los afluentes de la vena porta? Muy bien. Y la vena esplénica, ¿no? Muy bien. Entonces, esa sangre que debería ingresar a nivel de hígado, a través de la vena porta, que estamos viendo que tiene sus afluentes, una muy importante el vaso y otra que viene de los intestinos, va a tener problemas. Es igual que cuando ocurre fibrosis pulmonar. La arteria pulmonar comienza a ramificarse y encuentra en el parénquima pulmonar que está endurecido, no es tan elástico, no es tan complaciente como habitualmente lo suele hacer, y comienza a estrangular las ramificaciones de la vena porta, originando que la presión en este territorio se incrementa, en la porta se incrementa, hipertensión portal. Este va a ser uno de los componentes relacionados a la sintomatología. Cuando un paciente tiene daño hepático, tiene dos brazos clínicos que me explican fisiopatológicamente hablando el por qué este paciente tiene manifestaciones determinadas. Uno es el síndrome de hipertensión portal, producto de que la presión en el territorio venoso porta se ha incrementado, que puede ser un paréntesis, son tres causas. Puede ser prehepática, que la vena porta tenga un trombo prehepático, no es el hígado el enfermo, es la porta. El hígado está enfermo, causa hepática, o que sean las otras venas, disculpe que las busque de rojo, son las venas hepáticas, ¿no? Las venas hepáticas que desembocan en la cava inferior que viene por acá, hacia la aurícula derecha. Entonces, estas venas también se pueden trombosar, o pueden generar coágulos en su interior, el síndrome de hepática, esa es poshepática. Sea causa prehepática, hepática o poshepática, la presión porta aumenta, síndrome de hipertensión portal. Y sus manifestaciones van a ser que la sangre que no puede ingresar a nivel de hígado se tiene que redistribuir. Se va a acumular, entendemos, a nivel intestinal, se va a acumular a nivel del vaso y va a buscar otros afluentes para poder drenar la sangre hacia el corazón del lado derecho. Ese es un brazo de las manifestaciones. Todo lo que ocurre porque aumenta la presión en el territorio venoso porta. Y el otro componente, el otro brazo fisiopatológico de la sintomatología es que estoy perdiendo hepatocitos. Es decir, voy a tener manifestaciones de insuficiencia hepática. El hígado ya no cumple las tareas que actualmente yo les sabía reconocer. Entonces, mis manifestaciones clínicas son dos brazos: por daño hepático directo, insuficiencia hepática, y por hipertensión portal. Bien, entonces, esto que se ha generado por una agresión que conllevó a que un actor celular, célula estrellada, modifique su actitud, su comportamiento, su morfología, sus funciones, etcétera, etcétera, conlleva la aparición de nódulos de regeneración. La fibrosis ya manifiesta, expuesta, evidente, para mí ya representa cirrosis hepática. El diagnóstico aquí directamente va a ser histopatológico. Tengo que sacar una muestra de hígado y demostrar que es una cirrosis hepática. Todo lo demás es a favor de imagenología, pruebas de laboratorio, algo que me indique que sí reconozco el factor de lesión, es señal indirecta de que hay cirrosis. Conforme ocurre la fibrosis, el hígado, que tiene un tamaño determinado, se comienza a reducir, se achica, se reduce de tamaño. Estamos en condición hepática crónica. El hígado de tener un tamaño normal se va reduciendo a un tamaño más pequeño. Su superficie de ser lisa, ¿conocen el hígado, cierto? Cuando llegan acá han visto el hígado superficie lisa, comienza a ser superficie irregular. Puedo incluso visualizar los nódulos de regeneración. Esto conlleva entonces de que ya el daño está instaurado y que evidentemente no hay manera de poder favorecer una recuperación.
En ese escenario entonces ya mi paciente comienza a tener las manifestaciones de la segunda etapa de la enfermedad, la descompensación. Porque la primera etapa, fase de miedo. Alrededor de 10 años más o menos el paciente sintomático. Promedio. Pasado ese tiempo viene la fase de la descompensación. Y eso lleva a la aparición de alteraciones. La hipertensión portal de por sí va a ser uno de los mecanismos que conlleva la acumulación de fluido en la cavidad abdominal, ascitis. Va a conllevar a que el vaso acumule mayor volumen de sangre esplenomegalia atrapando elementos fuertes. Pero la sangre se va a distribuir hacia el estómago y hacia el esófago, generando dilatación venosa, las famosas varices, asociadas a hipertensión portal, con alto riesgo de ruptura. Cuando ocurre la ruptura, ocurre la pérdida de sangre, que yo voy a ver por vómito, hematemesis o por deposiciones negras. ¿Okay? Pero esas manifestaciones ya me están diciendo que el proceso avanzó. Son 5 fases que vamos a ver que están relacionadas al daño hepático crónico. En la primera fase ya tengo la agresión, ya ha modificado el parénquima hepático, pero estoy tranquilo, asintomático. Pasan los años y ya la hipertensión portal comienza a manifestarse, las dilataciones varicosas. Tengo varices, pero todavía no se han roto. Hasta ahí estoy compensado. Hasta que en la fase 3 se rompió una varice. ¿Y qué presenta el paciente? Hematemesis. Es decir, ya la enfermedad rompió palitos con el individuo y ahora ocurre la sintomatología en relación a que ya estamos en la fase de descompensación. En la fase 4 ya me doy cuenta de la acumulación de fluido líquido en la cavidad abdominal, es decir, la famosa ascitis. Y en la 5 ya final, las 2 anteriores presentes que involucran que el pronóstico de vida para el paciente va a disminuir, el riesgo de muerte aumenta. Entonces lo que vamos a revisar ahora va a ser lo concerniente a cómo se da este daño. Lo más resumidamente posible, con algunos casos referidos a cómo es que se inicia ese proceso, cómo es que se manifiesta y qué sospechas yo podría tener para decir, parece que el paciente tiene como factor de agresión a tal o cual agente infeccioso, de repente una toxina o lo demás que podría dar algún Bien, vamos a revisar algunos casitos para entender lo que hemos estado hablando en relación al daño hepático y cómo es que vienen habitualmente los pacientes. Ojo, estamos hablando de condiciones crónicas, pero algunas veces esa condición que sé que tiene tendencia a la cronicidad puede también favorecer una descompensación aguda que puede inclusive matar a la persona. Este es un paciente varón de 62 años de edad. Él ya tiene antecedentes de cirrosis hepática. Y junto con esto, también el diagnóstico de una neoplasia. Algunos virus que dañan al hígado aumentan el riesgo de que éste pueda desencadenar no solamente la modificación de la arquitectura celular, sino también llevar a la aparición de procesos neuroproliferativos, principalmente virus de hepatitis B y virus de hepatitis C. Entonces, posiblemente esta cirrosis hepática sea de origen viral y él pertenece a esa población escasa, 5 o 10%, que lamentablemente degeneró el cáncer. Bien, ¿qué dice la historia? Es traído por los familiares que le señalan presencia de deposiciones negras en 2 oportunidades asociadas a dolor abdominal. Entonces, deposición negra para mí, ¿qué representa? Indirectamente, ¿qué sospecho? Que hay un sangrado digestivo alto. ¿Por qué alto? Por el color de la sangrado, que es ácido digerido. Alto anatómicamente, ¿de dónde yo lo determino? Del estómago.
por encima del ángulo de Treitz, ¿cierto? Ángulo de Treitz. Por encima del ángulo de Treitz. Todo lo que ocurra de ahí para arriba, duodeno, estómago, esófago, incluso a nivel de la vía digestiva, a nivel orofaríngeo, me van a decir sangrado digestivo alto. ¿Ok? Porque son deposiciones negras. Se ha tenido el tiempo de la sangre de exponerse a la flora bacteriana y ser utilizada y modificada su composición, su coloración, hacia ese tono oscuro, negro, como la brea, como el betún, con un olor característico. Y el examen preferencial, presión arterial 83-24, frecuencia cardíaca 38 por minuto, que ya ciertamente uno diría, oye, ¿qué está pasando? César, ¿qué está pasando? Es cirrótico. ¿Qué tiene que hacer él con el ritmo cardíaco? No, no es aumentar. ¿Por qué sería la frecuencia cardíaca baja? Yo tendría que retroceder, ¿no? La cirrosis hepática conlleva dos brazos fisiopatológicos: hipertensión portal e insuficiencia hepática. Ese paciente ya es conocido. ¿Qué me faltó acá? Para la cirrosis, ¿qué tratamiento recibe? Ustedes deben decirle semiología. ¿Y qué tratamiento recibe? Lo hemos visto en farmacología cardiovascular, o yo lo olvidé. Hay parte del tratamiento que busca bajar la presión en el territorio venoso porta, para que el riesgo de ruptura de las varices del paciente de patópata tenga disminuya. ¿Qué le damos? Beta bloqueadores. Le damos un beta bloqueador. ¿Ok? Eventualmente usamos propanolol, hoy en día usamos carvedilol. Carvedilol, ¿se acuerdan carvedilol, cierto? Tiene varias aristas de acción farmacológica. ¿Recuerdan alguno? ¿Es selectivo? No es selectivo. Carvedilol. Ya lo olvidé, después seminario, examen, ¿cierto? Es lo que ocurre, ya lo olvidé. No tiene nada que ver, ¿cierto? No es selectivo, no es selectivo. Pero me ayuda a bajar la presión, porque yo sé, si la presión está alta, tiene varices, las varices se pueden romper, ¿yo qué voy a hacer? Bajar la presión, darle un beta bloqueador. Pero este en caso no es un selectivo, que es carvedilol. ¿Me podría explicar esta frecuencia cardíaca baja? Beta bloqueo. Sí, sí. Entonces yo podría decir que es farmacológico, ¿cierto? Podría decir que es farmacológico. Pero también para limitar la fuga de líquido hacia el abdomen, muchos pacientes con cirrosis hepática reciben diuréticos. Y dentro de los diuréticos podemos hacer uso. Si tiene edema, miembros inferiores, yo le doy furosemida. Si tiene solamente así, ¿qué le doy? Espironolactona. Entonces, si es espironolactona, yo me acuerdo, Brian, el espironolactona sí es un diurético, pero tiene un efecto colateral. ¿Está Brian acá? Ahí estás. Espironolactona. Un antagonista ¿de quién? De la aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Normalmente, a nivel renal, ¿qué es lo que hace? Retener sodio y eliminar potasio. Ya, pero ahora la has bloqueado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va el sodio y se retiene potasio. Ya, ¿podría la pérdida de sodio o la acumulación de potasio llevarme a esto? Sí. Bueno, pero ¿Cuál de ellos? El potasio. El potasio. El potasio. ¿Qué podría pasar con el potasio? Que está incrementado. Es decir, sin ver todavía resultados, yo no me voy adelantando. Eso tenemos que aprender en medicina. Conforme recibes información, tu cerebro va procesando esa información, con el fin de poder determinar qué es lo que podría estar ocurriendo. ¿Ok? Está con una bradicardia, porque normalmente el simpático activa ante la caída de la presión porque está perdiendo sangre, debería llegar a que la frecuencia se dispare. Pero como está con un betabloqueo, el betabloqueo lo que va a hacer es que no suba, pero acá está exageradamente baja. 38 no es normal. No debería ser su respuesta natural. La presión evidentemente está baja, hay pérdida de sangre. Yo digo, este paciente está con un shock circulatorio, posiblemente hipovolémico, hemorrágico. ¿Sí? Porque está con deposiciones negras. Bien, prueba cardíaco, está ictérico, está amarillo, y eso ya me dice que algo más está ocurriendo. ¿Por qué estaría ictérico? ¿Por qué estaría ictérico? La ictericia, usted define. Será prehepática la oferta de aquella célula
como no está distribuida, se está distribuyendo más y me está faltando más bilirrubina, o es hepática, el hígado es incapaz de poder conjugar esa bilirrubina, o poshepática, la ha conjugado, pero tiene problemas para la eliminación, poshepática. ¿Dónde crees que está el problema? Tú dices destrucción de eritrocitos, o vas a recetar el chip, puede ser hepática. Como también podría ser poshepática. ¿Y por qué? Porque tiene neoplasia de hígado y de repente el tumor ha infiltrado la vía biliar y ya no permite que, no solamente el hígado enfermo porque es cirrótico, yo sé que es hepático, sí, pero será también poshepático, no me han girado tanto la cabeza, no puedo, de que tenga ese daño, ¿no? No lo sé todavía. ¿Qué le voy a necesitar? Estudios de laboratorio que me orienten a valorar cómo está trabajando el hígado. Pero ya evidentemente, ya sé que el hígado está ya influenciando en este índice. Abdomen distendido dice con maxilar desplazable. Es decir, cuando yo percuto, si mi estómago está vacío, va a ser tipo tambor, ¿no? Comienza a bajar, y es sintomático. Entonces digo al paciente, gira para el otro lado, y el líquido si hubiera se va a mover para la parte más baja. Y esto va a estar allá. Y cuando lo percuto ya deja de ser máquina, va a ser sonoro. Maxilar desplazable. Señal indirecta de que hay líquido. Es decir, así. ¿Ok? ¿Y qué hemos dicho? Que cuando el paciente ya pierde sangre, tengo evidencia, porque acá yo digo que este paciente, por lo que está viniendo, me aparenta que es una hemorragia digestiva alta. Bueno, síndrome de hemorragia digestiva alta. Muy bien, dale el apellido. ¿Es varicial o es no varicial? ¿Es varicial? Asocia hipertensión portal. ¿Qué te dice la evidencia? ¿Varicial o no varicial? La evidencia me dice, mi primer componente ganador va a ser que sea varicial, porque es hepatólogo. Pero no te cierras porque puede ser que sea uno varicial. ¿Quién te va a decir si es uno u otro? ¿Qué estudio? Señorita Jalisto, ¿qué estudio? ¿Cómo yo puedo definir si la causa es por varices o por otra condición? ¿Qué estudio tenemos que hacer al paciente? Señorita Rochelle, endoscopía digestiva. Es la que te va a decir, esta es la causa. Y se mete en la endoscopía y las varices no se han roto, me encuentro una úlcera. No sé si es cierto es. Mi primera opción es que sea varicial, por el accidente. Pero podría ser también una no varicial, como me ha pasado. Pensábamos que era varicial y cuando entra en la endoscopía encontramos una lesión ulcerosa, enfermedad ulceroperosa, que es la causa más frecuente en la no varicial. Muy bien, entonces tiene bien lo demás. Vamos avanzando con lo que son el estudio. Este es su electrocardiograma. ¿Qué nos llama la atención en el electro? Aquí. El QRS bastante ensanchado, ¿no? QRS ancho. ¿Hay onda P o no hay onda P? ¿Sí hay onda P? Sí, ¿o no hay? Este es el QRS, ¿cierto? Delante hay alguna reflexión positiva. Pequeñita, ¿no? Pareciera que sí hay. Pero el QRS está ensanchado. Y la T está para arriba. ¿Qué te orienta a pensar? Hiperpotasemia. Por el electrocardiograma, hiperpotasemia. ¿Cierto? O sea, es una bradicardia regular, parece sinusal, pero ya noto que la onda T sobrepasa con un QRS bastante ensanchado. ¿Cuándo llamamos que el QRS es ancho? Electrocardiográficamente hablando. Muy bien. De 120 milisegundos a más de 3 milímetros en el eje horizontal. ¿Correcto? Sí, cumple todo. Cumple. Y se le pide su estudio de gasometría. Y bien entre el paciente, gasometría obligatoria, lo tenemos en cuenta. En un minuto está el resultado. ¿Y qué me llama la atención? Nadie levanta la mano, no quieren, ya. Se van anotando lo que están haciendo en intervención, ¿no? Es un plus. Todos van a ser honrados, ¿no? Yo sí he participado, no es mi nombre. Porque van a decir su plus. Yo quiero para el primer examen, yo quiero el segundo, yo quiero el tercero. Me dirán, ¿no?
una hojita y van anotándose. El potasio elevado. Ya. Primero vamos con el pH. ¿Qué te parece el pH, señorita Núñez? Me parece que está bien. Tú clávate en 740. Recuerda que es un paciente inestable. ¿Está para abajo de 740 o por encima? ¿Qué sería entonces? No, Muy bien, dale el apellido. Metabólico o respiratorio. metabólico. ¿Por qué? Porque es un paciente. No, ¿dónde está el bicarbonato? Tú tienes que definirlo. Eh, pH va, ¿cierto? Bicarbonato, ¿cuánto es lo normal? Vamos, no pierdas ahora. 22, no, bicarbonato no. 24 más menos 2. Está en 10. O sea, esa acidosis metabólica está consumiendo bicarbonato. ¿Okay? Esa acidosis metabólica, descompensada porque no está cerca de 740. Pero ¿qué más les llamó la atención? El lactato. ¿Cuánto tiene el lactato? ¿Cuánto es lo normal? Menor a 2, 1.5 para abajo. 2 para arriba ya preocupa. Está acidosis metabólica descompensada con hiperlactacidemia. El lactato acá tú lo puedes definir. ¿Será por desequilibrio oferta-demanda o será porque el hígado, que es el biotransformador ciclo E. coli, debería agarrar el lactato y convertirlo en qué? Ciclo E. coli. En glucosa. O sea, la hiperlactacidemia puede ser una tipo A, pero también puede ser una tipo B. Es decir, el hígado ya está enfermo, está dañado. Él no es capaz, porque no tiene maquinaria, población suficiente de 400 para convertir el lactato en glucosa. ¿Ok? Muy bien, hiperlactacidemia. La glucosa que está arribita, ¿qué tal? Está disminuida. ¿Y por qué? Porque es menor a 70 miligramos. ¿Pero por qué estaría disminuida? Muy bien, pero ¿por qué estaría disminuida? Por lo del ciclo de Cori que usted mencionó. Por lo del ciclo de Cori. ¿Pero qué más? ¿Qué tiene que ver el hígado con la glucosa? Es el principal órgano almacenador de glucosa, bajo la forma de glucógeno. Pero recuerda que ya no tiene hepatocitos suficientes porque ha sido reemplazado por quién? Por miofibroblastos. Es decir, el hígado ya no almacena suficiente cantidad de glucosa. O sea, ya tengo evidencia de que estamos con insuficiencia hepática. Ya el color amarillo me lo decía. Pero ahora su poder de almacenamiento también. Y quizás también tenga riesgo de sangrado, porque el hígado también produce factores de coagulación. Y ahí me llaman el potasio, ¿no? El potasio está con 8.74. Encontré el culpable de la bradiarritmia. Pero también tengo que definir cuál sería la causa del sangrado, que aún no la tengo clara. Si es solamente varicela o sería una no varicela. Muy bien. Sodio, algo bajo. Sí, es cierto. Los pacientes hepatópatas crónicos, un hallazgo común es que nos encontramos con sodio bajo. Porque tiene más bolina, más volumen en el lecho intravascular, diluye el sodio, es una hiponatremia dilucional. El sodio total está bien, solo que cuando tú le tomas la muestra, te sale el sodio bajo. En ese escenario no te apures tanto en corregir sodio, porque es un hallazgo habitual en esa situación. Este paciente, el abdomen distendido, la piel de tono amarillento, ¿cierto? Se palpa algo del abdomen para ver si hay alguna alteración o no. Solamente estamos encontrando la evidencia, un estigma de que este es un paciente hepatópata. Es decir, cuando uno ve a un paciente y viene con vómito de sangre o heces negras, rápidamente dice, ¿será esta o esta? ¿Cómo vas a hacer? Si no hay antecedente, búscale estigmas de daño hepático. Uno de ellos es abdomen distendido, material desplazado, coloración amarilla de la piel de las excretas. No son todos, pero son determinantes para poder hablar. Miren, acá está su monitoreo, ya está en el tratamiento, lógicamente, subieron más la frecuencia, estamos tratando de bajar el potasio, pero sigue hipotensión. Esa diastólica 32 no nos conviene porque decíamos la diastólica es la que perfunde el miocardio, ¿cierto? Y esa presión diastólica está bastante baja. Una tomografía de abdomen, acá está el corazón, vamos, estamos, acá está el hígado. Miren hígados más pequeñitos, superficie irregular, lo que está oscuro acá es líquido acítico, acá está el vaso. Vamos a verlo de adelante atrás también, este de aquí, es un corte, una vista coronal. Este viene chiquito, arrugado, todo lo que está en líquido.
sea, la forma que tiene allí es justamente de una hepatopatía. El vaso grande con líquido alrededor, hay así. Es algo ya esperado en esta condición. Vesícula aquí. Supervisa, mire, no capta totalmente el contraste, es irregular. Recuerden que tiene un hepatocarcinoma también. O sea, ya es un indicio de que este paciente lamentablemente ya avanzó en el daño que tenía a nivel de hígado y posiblemente lo que tengamos que hacerle va a ser menos de lo que él podía soportar. Bueno, ¿qué esto le debemos solicitar? Evidentemente, bioquímica sanguínea, grupo sanguíneo, perfil de coagulación, ¿cierto? Y ya ir avanzando también con la evaluación por gastroenterología. Se le hizo una paracentesis, cuando estaba estable, este es el líquido acítico, no es el color normal. Cuando vimos estudio de derrame pleural, vimos cuando un colar sacaba el líquido era un color amarillo, ¿no? Como la orina, amarillo cilindro. Es el mismo color que debería tener el líquido acítico. Pero aquí, ¿qué color le distingo? Ligeramente sanguinolento, ¿cierto? ¿Y qué hemos dicho? Que cuando el líquido sale sanguinolento, sospechen neoplasia, sospechen cáncer. Y el paciente ya tiene hueso hepatocarcinoma. Ya nos han dicho que tiene una neoplasia de hígado. Pues era el líquido esperado para esta condición. Otro casito, 55 años de edad, no tiene antecedentes de importancia, él no viene con antecedentes, el otro sí. Una semana de evolución dice, presenta astenia dinámica, síntomas generales, distensión abdominal y aumento del volumen de miembros inferiores. Por eso viene. La barriga está hinchada y las piernas también lucen de igual manera. Está estable, lo notan histérico, el abdomen distendido, sin una oleada positiva. La oleada positiva es el líquido acá, colocas la mano, el talón lateral y percutes. Cuando percutes sientes que algo empuja el talón de la mano para poder definir el líquido. Tiene miembros inferiores. Acá está el edema del paciente. Edema blanco, no es un edema duro, se deja siendo fobea, ¿cierto? Hay acumulación de fluido acá, ¿sí? El acierto. El abdomen. Ya le han hecho ecografía, el abdomen distendido y el ecografista le ha hecho un marcaje, ¿no? Ahí puedes entrar para hacer una punción y extraer líquido acítico y estudiar para evaluar cuál sería la situación que tiene el paciente. Acá le hicimos una ecografía, este es con nuestro ecógrafo que tenemos en la emergencia, un viejito, aquí está el consultor por si acaso. Estos son intestinos, lo negro es líquido, estos son intestinos nada más. Entonces yo con el ecógrafo en mano veo que este espacio puedo yo meter una aguja sin riesgo de lesionar el intestino, no estoy viendo directamente mucho seguimiento. Y le hacemos el estudio. Este es el líquido que normalmente yo esperaría encontrar en esta situación. Bueno, siempre que obtenemos líquido, decíamos, frasquitos para gran cultivo, citoquímico, siempre pensar en tuberculosis y un Block-Cell pensando en neoplasia. Block-Cell es una muestra de líquido, fluido, lo que tú quieras, centrifugas, queda un sedimento y ese sedimento se manda a coloración para buscar células neoplásicas. Siempre que obtengamos esta muestra, comparamos con lo que está en sangre. Y característicamente aquí comparamos albúmina. ¿Para qué? Para ver la gradiente, la albúmina entre el líquido y lo que está en sangre. Eso lo van a ver ya luego en sus casos. Bueno, otro paciente, ya para terminar, vamos avanzando rápido, 28 años de edad, más joven. Este es más jovencito. 5 días de enfermedad, náusea, vómito, dolor abdominal difuso, fiebre, dolor muscular. Síntomas generales, pero con cuadro febril, baja de apetito. Él, como antecedentes, 12 parejas sexuales. No usa drogas, dice. Ocasionalmente alcohol. Ha estado tomando paracetamol, como está con fiebre, malestar, 20 tabletas por día. Al examen, está febril, estable todavía. Hígado, se palpa 4 centímetros por debajo del borde costal, del lado derecho. Es suave, ligeramente tenso, no hay distensión abdominal, no hay edema. Un paciente joven, antecedentes 2, 1,
la conducta sexual, 2, la exposición a un medicamento que es paracetamol a alta dosis. Ojo que su sintomatología empezó antes de que consuma el paracetamol. Es decir, no es que él haya consumido paracetamol y después agregó la sintomatología. No, él ya tenía síntomas previos. Y el hígado, dice, se palpa por debajo de la bola costal derecho. ¿Señal de qué? De pato. ¿Y qué hemos dicho en la cirrosis? Que el hígado tiende a reducir su tamaño. Indirectamente, que el hígado crezca, está diciendo que él está en el evento agudo. Él está haciendo una, podemos decir, alteración a nivel hepático, pero de corto tiempo de evolución. Pero hemos dicho que la cirrosis es evolutiva, sí, pero según el agente infeccioso, hay algunas infecciones que en la primera etapa son muy sintomáticas y otro grupo que no te van a dar síntomas, fácil una mierda. Tú vienes años después, abdomen distendido, coloración amarillenta, vómito de sangre, heces negras, hinchazón de piernas. Por eso vienes. Pero no te acuerdas nada de lo que ocurrió antes, que hay que indagarlo en la historia clínica del paciente. Bueno, será hacer un perfil de laboratorio, transaminasas. Yo sé que 40 es el límite superior normal, más de 3.000. En el TGP y TGO, más de 2.000. Cuando las transaminasas se elevan en miles, rápidamente dices injuria hepática aguda. Si se elevan en cientos, piensas en que me hace un daño de tipo colestásico. Cuando me refiero a la injuria hepática aguda, estoy hablando de destrucción. Están destruyendo hepatocitos, transaminasas. Cuando hablamos en miles, cuando hablamos en centenas, que no es una destrucción, sino es otro problema, posiblemente por limitación en la eliminación del componente biliar. Bilirrubinas total 24, directa 18, rendido directo, es decir, el hígado recibió la bilirrubina no conjugada, la conjuga, la intenta eliminar y no puede. Esto me está diciendo que el problema más sería del tipo colestásico, pero con destrucción de hepatocitos, es decir, un patrón mixto. Y le tomo una fosfatasa alcalina que sale en 349. Lo que está señalado aquí es lo que habitualmente uno conoce como perfil hepático. Tú quieres saber cómo está trabajando el hígado, pídele perfil de bilirrubinas, proteínas totales, transaminasas y fosfatasa alcalina. ¿Para qué? Porque los patrones del daño hepático son de dos tipos. O es destrucción de hepatocito, o es falta o limitación y eliminación de levinas, patrón colestásico. Las transaminasas incrementadas se están destruyendo hepatocitos. Un hepatocelular directo. Fosfatasa alcalina incrementada, patrón colestásico. ¿Quién te soporta? Cuando la bilirrubina es alcalina también. Te está diciendo que es patrón colestásico. Y tiene de los dos, es mixto. Entonces es un paciente joven que viene con esta alteración. Es un hijo hepático, evidentemente. Pero tengo que saber cuál es. Agudo crónico. Este paciente antes no tenía nada, está debutando en la última semana, 5 días de enfermedad. Aparenta ser cuadrado. Sí. No. ¿Cuál es la causa más probable? La vamos a responder al final. ¿Cuál es la causa más probable? ¿Quién llevó a la alteración del daño hepático? ¿Cuál sería la prueba más importante a realizar? Bien, la cirrosis entonces ya hemos visto que es, histopatológicamente hablando, la presencia de nódulos de regeneración, reemplazo de hepatocitos por miofibroblastos, lo que conlleva, al correr del tiempo de 2 años, en la presentación de un daño hepático ya establecido. Son 2 fases, la fase compensada, promedio de los primeros 10 años de enfermedad, fase luna de miel, y luego viene la etapa descompensada. Y las 2 formas de presentación, repito, no se olviden, hipertensión mortal y señales de insuficiencia hepática, parte de lo que vimos, hipoglicemia, trastorno de coagulación, que puede estar relacionado con encefalopatía, pérdida de la capacidad de biotransformar sustancias tóxicas que la persona produce o que ha ingerido de alguna manera. ¿Qué marca la transición hacia la cirrosis? ¿Qué me dice este paciente ya entró en esa etapa sin retorno que es la cirrosis hepática? Ni bien venga como abdomen distendido, ascitis, así viene el segundo caso, ictérico, o señales de encefalopatía, o sangrado avaricial, ya te dice, ya se rompió la luna de miel. Mi paciente ya está en la etapa descompensada. Estas fases se han dividido en 5 procesos, lo hemos visto hace un ratito. La fase compensada son 2, estadio 1, estadio 2. En el estadio 1, el paciente no tiene varices. Es decir, si de casualidad, me voy a poner yo de ejemplo, hace años, muchos años,
entró un paciente igual encefalopático y tenía que sacar una muestra de gases arteriales. El paciente estaba muy excitado. Yo fui a sacar la muestra de gases arteriales, hice una punción, y al momento de hacer la punción, pues uno coloca los dos dedos encima de la arteria y por ahí mete la aguja. Al momento de meter la aguja para sacar la muestra, el paciente mueve el miembro. Y al mover, la aguja sale y me pincho en el dedo. Y era un paciente con hepatitis C. Entonces ya el seguimiento, si a mí en el seguimiento me hubiera encontrado que lamentablemente forma parte de esa población, que producto de la exposición por punción, accidente laboral, punción, contraje el virus, yo tendría que hacer mi seguimiento de que ya tengo el virus y sé que voy a terminar en algún momento con cirrosis. Voy a terminar con cirrosis. Entonces, si yo me hago seguimiento, sé que tengo la enfermedad, pero soy asintomático, ¿qué tengo que hacer? Endoscopías regulares para ver si en algún momento ya comienza a presentar señales de presencia malicia. Si la encontrara, yo diría estoy en estadio 1. No tengo varices. Estadio 2, cuando ya en el seguimiento ya notamos la aparición del componente varicial. Pero estas varices todavía no se han roto. No se han roto. Está en fase compensada. La descompensada hemos dicho, ahora el paciente viene con sangrado y magnesis. Ese paciente que vino con melena, por ejemplo, ¿no? Ya viene con melena. Estadio 3. El estadio 4 psiquis y el 5 ya la composición tanto de la psiquis como del sangrado varicioso. Bien, entonces la cirrosis para mí es el reemplazo de mi población de hepatocitos por una población de biofibroblastos que van a generar nódulos de regeneración. Altera toda la arquitectura histológica que existe a nivel hepático, llevando a la aparición de esta descompensación que hemos visto ya hace un instante. Pues aquí tenemos nuestro hígado, una red vascular bastante importante, dependiente de la vena porta y de la arteria hepática, que van a tener problemas en poder favorecer el encuentro con los hepatocitos y posterior redistribución. La arquitectura hepática ustedes ya la conocen, voy a avanzar rápido con esto, solamente para recordar cómo es que el sistema venoso porta se va ramificando para tener contacto con todos los hepatocitos posibles y poderlos exponer a las sustancias que desde el intestino delgado principalmente están llegando a ese nivel. Junto con él va la rama de la arteria hepática, que van a tratar de mantener también la oferta de oxígeno principalmente. Entonces, cirrosis hepática, de una u otra manera, yo voy a encontrar estigmas de daño hepático relacionado a los dos componentes fisiopatológicos. Repito otra vez, porque posiblemente nos equivocamos con eso, que es hipertensión portal, aumenta la presión aquí, lamentablemente con la redistribución de sangre hacia el esófago y el estómago principalmente, y lo que es las señales de insuficiencia hepática. Entonces, la sangre alimenta el hígado por la arteria hepática y la porta alimenta el hígado por los sustratos que vienen desde el intestino, los cuales tienen que ir por las hepáticas hacia la vena cava inferior. Y el problema está justamente ahí, cuando esos nódulos de regeneración no permiten que la porta entre con facilidad a encontrarse con los hepatocitos. Bien, principales funciones del hígado ya las conocemos, de producción, de almacenamiento, de biotransformación y lo demás. No voy a ahondar más en ello. Entonces, todas estas funciones que el hígado normalmente ejecuta, en el proceso donde ya no tengo hepatocitos funcionales suficientes, mi paciente va a venir con esas manifestaciones. Vamos a tener que aprender a reconocerlas para entender que efectivamente se trata de un paciente con hepatopatía crónica. Bien, en la cirrosis hepática entonces sabemos que va a generarse fibrosis. Pero esta fibrosis, decíamos, cuando anotamos en el pizarrón, que se debe a un proceso inflamatorio. Sea cual sea la causa, hay inflamación, que favorece el proceso de cicatrización con los nódulos de regeneración expresados por fibrogénesis. La célula estrellada, entonces, lamentablemente, es la que se va a modificar en su comportamiento para diferenciarse de un miofibroblasto y cambia todo lo que es la matriz extracelular, que lleva a la generación de esos nódulos de regeneración. Las complicaciones de la cirrosis, bueno, ya hemos visto parte, ¿no? Hemorragia, ascitis y esta última. El hígado que ya no puede biotransformar productos que el cuerpo normalmente vierte al torrente sanguíneo porque el individuo consume, van a de una u otra manera a inducir alguna alteración en la función cerebral. Uno de ellos es el amonio y el amonio. Las teorías asociadas a un paciente, tengo cirrosis y vengo desorientado, vengo en coma, vengo con convulsiones, llevan a sospechar si es cirrótico que sea parte de la pérdida de la función hepática que está llevando
a esta alteración. Puede ser por la patilla rotulada ahora como por componente PAI. Bueno, entonces la resistencia en relación al flujo que nos aporta se incrementa, porque el nódulo si no permite que las ramas de la puerta ingresen con libertad. ¿Eso qué conlleva? Que la presión aquí se incremente, pero asociada también a un fenómeno de vasodilatación. Hay mayor producción en el lecho vascular hispánico de óxido nítrico. Y con el aumento del volumen de sangre también relacionado a la presión incrementada, favorece que haya acumulación de fluido en la cavidad abdominal. Bien, hablemos de las varices esofágicas. Vamos a hablar de las complicaciones. Ya sabemos el porqué, vamos a ver las consecuencias de lo que ha ocurrido a nivel hepático. Ya sabemos que de una u otra manera, en la fase 2 ya aparecen las varices, vamos a ver por qué se producen y cómo se manifiestan. Un tercio de pacientes con cirrosis, al momento que hacemos el diagnóstico, ya tiene. Es decir, vengo por asitis, vengo por edema, le haces endoscopía, vas a encontrar varices. Porque ella viene con asitis. ¿Esa qué fase es? Es la fase 4. ¿Cierto? Es decir, ya tiene parte de la fase 3, la fase 2. Entonces, un tercio ya tiene varices de los pacientes que vienen a la consulta, vienen por emergencia. Un tercio de ellos, a su vez, va a tener mayor riesgo de sangrar. Son las causas más frecuentes de sangrado digestivo en el paciente que nos dice tengo cirrosis hepática. ¿Okay? Las varices en el esófago. Y tienen alto riesgo de sangrar. Es altísimo el riesgo de que el paciente se nos pueda complicar. Aquí vemos las dilataciones venosas, estas que están acá, estas columnas, grado 1, son 3 grados. Solamente están presentes en la parte distal del esófago. No están en el tercio medio, no están en el tercio próximo, están cerquita del estómago. Son rectas, como estamos viendo aquí, y su diámetro es menor a 5 milímetros. Es decir, entra el endoscopista, en la parte inicial no ve nada, desciende no ve nada, y en la parte final encuentra dilataciones lineales, varicosas menos de 5 milímetros. Grado 2 son más rechonchas, 5 a 10 milímetros, son tortuosas, miren, serpenteantes, ya las encuentran en el esófago medio. Es decir, ya no están solamente en el esófago distal, también están en el esófago medio. Y las de tercer grado son estas de acá, son mucho más rechonchas, más de 10 milímetros, llegan hasta el esófago, incluso proximal. Estas son las peligrosas, pero no notamos que hay evidencia de ruptura o de sangrado. Aquí vemos, miren estas de acá, bastante rechonchas. Estas, en cambio, a las anteriores, ¿qué notamos? Unos puntitos aquí, le llamamos puntos rojos. ¿Qué significa? Que es tanta la distensión de la vena que la pared se debilita y esta es la zona más débil. Si no hacemos algo con esto, va a reventar. Esta es la zona que va a reventar. Los puntos rojos que el endoscopista describe son zonas que están en alto riesgo de romperse en cualquier momento. Como él sabe eso, inmediatamente va a inyectar una sustancia esclerosante para cerrar esa lesión y evitar o limitar el riesgo de que ocurra una ruptura. Es decir, no veo sangrado activo, pero sí noto puntos rojos, que en algún momento este paciente va a sangrar. Gastropatía hipertensiva. Si bien es cierto, las dilataciones venosas comúnmente las voy a hallar en el esófago, en una población lamentablemente lo voy a encontrar en el fondo gástrico. Y es la zona más peligrosa. ¿Por qué? Porque cuando uno entra con el endoscopio al estómago, entra con el endoscopio, en la parte distal tiene la cámara. ¿Okay? Ahí tiene entro directo a ver de frente. Cuando yo entro, veo todo esto, pero no veo el fondo. No puedo. Entonces el endoscopista hace una maniobra, entra con el endoscopio y hace un giro en U para poder ver el fondo, esta parte de acá. Es el último movimiento que hace antes de salir. O sea, busco el sangrado, no encuentro nada, no veo nada, me voy a esta lugar, no hay nada, retrocedo y antes de salir hago ese bucle para ver el fondo gástrico. Quizás ahí está la causa. Cuando hablamos de gastropatía hipertensiva, hablamos de varices de ese nivel. Es fácil verlas, lo difícil es esclerosarlas, no se puede, no llego. Es decir, cuando un paciente viene con sangrado digestivo, yo hago una oración para que sea en el esófago y no sea en el fondo gástrico. Porque va a ser difícil que pueda someterse a hemostasia local. ¿Ok? Entonces, cualquier lugar,
pueden estar incluso a nivel del ano, pero las más peligrosas son las que están en el fondo. ¿Ok? Bien, pues aquí notamos, miren ese movimiento que hace el colonoscopio para ver ese componente de la. Acá está el estómago, ¿no? Y ahí encuentran justo que están chisgueteando y se va a decir, entonces comienza a hacer inyectoterapia, ¿no? Con sustancias peligrosas. Y en la citis, que es la acumulación de fluido en el abdomen, es una complicación frecuente, fase 4. Existen muchas teorías que explican la presencia de ella. No solamente se aumenta la presión del perro nos aporta, otro es aumento del óxido nítrico, que vasodilata los vasos y favorece la fuga de líquido hacia el componente extravascular. Aparte, el hígado no produce albúmina, baja por el oncótico, gana la hidrostática y favorece mayor fuga de líquido hacia la cavidad. Acá está, miren, está haciendo un procedimiento, está haciendo una función para ver la presencia de líquido. Es una paciente de compostura algo gruesa, miren, tiene una equimosis aquí, otra señal indirecta, estigma del hepático. Ya está un poco el líquido ahí, es amarillo cetrino, líquido claro. Ese líquido aparenta ya ser asociado a la cirrosis, no a otra causa. Voy a meter un catéter, ¿no? Para poder extraer el líquido. ¿Todo bien? Igual cuando veo videos en Facebook y hacen esto, ya está bonito, pero todos lanzan la crítica. No han puesto campo estéril, no esterilizar la pared abdominal, defensa pulsar, etcétera, etcétera. Sí, pues la técnica, cuando hagamos simulación, tienes que limpiar la zona, colocar tu campo, aislar donde vas a pulsar y hacer todo lo demás. Porque acá estamos haciendo contacto con todo. No debería ser, porque yo no quiero meter patógenos al interior. Porque deduzco que el líquido está estéril, ¿cierto? ¿Ustedes no ven en el Facebook esos videos? Acá solamente era para mostrar esto. Entonces, el incremento de la porta en lo que es la presión, la vasodilatación, la baja cantidad de albúmina favorece la presencia de líquido acítico en la cavidad abdominal. Bien, complicaciones. Justamente esta, ¿no? Peritonitis bacteriana espontánea. El líquido acítico tiene detritos celulares que son alimento para bacterias. ¿Y dónde tengo bacterias? En el intestino. Entonces, puede haber una translocación bacteriana. Las bacterias del colon migran hacia la cavidad, se nutren del líquido acítico y generan una infección. Peritonitis bacteriana espontánea. También llamada peritonitis primaria. Primaria es cuando una ruptura de la pared intestinal. Secundaria, el apéndice roto, se rompió la pared, vacía su contenido en la cavidad, peritonitis por ruptura. Esa es secundaria. La primaria es la pared no se ha roto. Es tanta la presión en el abdomen de bacterias que comienzan a migrar hacia la cavidad y generan infección. Generalmente es monomicrobiana, Escherichia coli, sensible a cefalosporinas, así que no hay mucho problema con otra función, otro paciente. Pero siempre hay que ver la coloración, amarillo cetrino, claro, turbio, que te deja pensar que puede estar infectado en la líquido. El citoquímico te dirá si es que hay células blancas que orientan a pensar que hay peritonitis. Si en el líquido acítico salen más de 250 polimorfos nucleares, te dice es peritonitis bacteriana. Si te sale menos de 250, no es. 250 para mí así. O que el recuento de los leucocitos sea mayor a 500. Inmediatamente con ese recuento, coloración de grano. Si te sale bacilos gram negativos, piensas posiblemente sea Escherichia coli. El gran si lo tienes al momento, así que no hay problemas. El recuento celular no es de 250. Síndrome hepatorenal es otra condición. El hígado enfermo favorece que el riñón también claudique en su función y puede llevar a una falla renal, sobre todo en la etapa de descompensación. Entonces el hígado enfermo va a alterar la función del riñón que conlleva a la presencia de falla renal en ese escenario. Son los tipos, lo vamos a ver cuando hablemos de fisiopatología del daño renal. Encefalopatía hepática, bueno, ya hemos dicho, ya el hígado es insuficiente su capacidad de biotransformar muchas sustancias, principalmente productos relacionados al nitrógeno, amonio, amoníaco, condiciona disturbios en la función cerebral y viene encefalopático, alterado, excitado, convulsionando o en coma franco, ¿no? Señal de que el hígado ya
no es capaz de biotransformar sustancias que son lesivas para el cerebro. Siguen los pacientes presentados, agresivos o ya en coma profundo. Bien, con este preámbulo entonces chiquito pasamos recién a la clase del día, que es fisiopatología de la infección viral. ¿Ya? Recién vamos a empezar. Pero rápidamente también para no demorar. Lo que quería que entendieran es el impacto que la cirrosis hepática tiene en nuestra economía, pero vamos a ver a los causantes, ¿no? Los virus de la hepatitis. No son los únicos, por si acaso. Cuando hablamos de hepatitis, decimos que eso es una inflamación viral. Y hepatitis viral es decir que efectivamente es un virus el causante. Y hepatitis crónica, ¿cuándo llamamos? Cuando los estigmas de daño hepático persisten más allá de los 6 meses. Es decir, un paciente que sufre hepatitis ahora lo puede resolver en un mes aproximadamente y ya quedar libre de manifestaciones de que el virus todavía está presente en su cuerpo. Pero si pasamos 6 meses, yo detecto que todavía hay señal de activación celular, todavía está presente parte del componente de la maquinaria que forma parte del virus, yo digo, este paciente tiene hepatitis crónica. Más de 6 meses. Bien, las lesiones a nivel hepático, como a cualquier célula, pueden ser reversibles al inicio o tornarse irreversibles, dependiendo de qué tiempo y el factor de agresión que encontremos a nivel del hepatocito, o quien le está ocasionando la lesión. Los más importantes que vemos en virus de hepatitis son los 5 señalados acá, pero no son los únicos que causan hepatitis. ¿Sí? Hay otros virus más. Dependerá de la zona donde nos encontramos. Pero vamos a hablar de los más determinantes, que son el A, B y el C principalmente. El A y el E, los extremos, se autolimitan. Son muy sintomáticos, muy febril, náusea, vómito, ictericia. Pero pasado un tiempo el paciente se recupera. Si hubo destrucción de hepatocitos, estos se van a regenerar. En cambio, el B y el C tienen tendencia a la cronicidad si es que para el B yo no he implantado una terapia preventiva de inmunización que todos ustedes deben tener, o para el C las medidas de protección. El B es dependiente de la infección por hepatitis B, como lo vamos a ver posteriormente. Esta es la arquitectura normal de los hepatocitos, no vamos a detenernos ahí, ustedes ya la conocen bien. Acá están las cadenas de hepatocitos asociados a los sinusoides hepáticos, dependientes del territorio venosa J principalmente. Aquí están nuestros hepatocitos de una gran maquinaria de organelas, principalmente mitocondrias, retículos endoplásmicos, como lo vimos. Acá están las sinusoides, acá están las células Kupffer en relación a las células inflamatorias de defensa. Y aquí vemos a nuestra célula estrellada, que está muy cerquita de los hepatocitos, rodeando el lecho vascular e integrándose a la población celular que ya conocemos. Bueno, esta es la arquitectura normal de los hepatocitos. La sangre viene, cuando hablamos de perfusión del miocardio, de afuera hacia adentro, de epicardio a endocardio, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? La sangre va desde la periferia hacia la vena central, ¿okay? La sangre por la arteria hepática. Ese flujo es de la periferia hacia el centro. Significa que si cae la presión arterial, el paciente está en shock circulatorio, sea cual sea la causa, los hepatocitos que están cerquita a esta rama de la arteria hepática se alimentan bien, pero los que están cerquita de la vena van muy bien. Cuando estás en shock circulatorio, uno de los marcadores del shock de falla orgánica es que el hepatocito comienza a alterar su función. ¿Cómo te das cuenta? Bilirrubinas en ascenso. Hipoprotomina prolongado. Eso es señal porque la sangre no está llegando a transfundir a toda la población de hepatocitos. Entonces, son 3 zonas, ¿no?, de perfusión. La zona 1 recibe sangre muy bien, siempre recibe sangre, así la presión cae. La zona 2 intermedia, dependerá cuándo es el valor de presión. Y la zona 3 más lejana de la arteria hepática recibe menos sangre. Cuando cae la presión, esa zona es la más afectada en estado de shock circulatorio. Bueno, y todas las funciones que ya le conocemos a Dios, que ya felizmente ustedes han recordado bien, así que no nos vamos a detener en ello. Entonces, el hígado enfermo, dañado, en este caso por una infección de tipo viral, en el tiempo puede generar nódulos de fibrosis que conllevan que la vena porta incremente su presión, favoreciendo el signo de hipertensión portal. ¿Cuáles son los eventos entonces que encontramos en una cirrosis hepática? Tejido fibrótico que comienza a desplazar a la población de hepatocitos normales. Por histopatología, lo que ven en color morado corresponde a nódulos de fibrosis, que finalmente
forman esos nódulos de regeneración. La célula estrellada que está tranquila se activó, se multiplica y se diferencia en un miofibroblasto. Aquí está la célula estrellada, la injuria llegó, sea por ser tipo, activó a la célula estrellada y esta comienza a inducir cambios en la matriz extracelular, depósito de colágeno, generación de fibrosis, reclutamiento de células inflamatorias, que al inflamar liberar más quimioquinas y citoquinas, alteran más a la producción celular. Este daño que ocurre en algunos escenarios de infección viral, repito, puede ser todavía reversible, A y E principalmente, B y C tienen la publicidad, conllevando la aparición de la famosa cirrosis hepática. Acá están las cadenas de hepatocitos, que cuando son injuriados se pueden recuperar todavía, se multiplican, se regeneran, acá se están regenerando todavía. Es una capacidad que tienen los hepatocitos, ha habido alteración, miren cómo se va recomponiendo la arquitectura, eso sí, el injuria es reversible. Pero ¿qué ocurre en la cirrosis hepática? Los capilares son sinusoidales, en la cirrosis perdemos sinusoides, no hay. Perdemos las fenestraciones entonces, adquirimos lámina basal, antes no la teníamos, ahora hay un engrosamiento de la membrana, es decir, la sangre tiene problemas para llegar a tener contacto con el hígado, hay proliferación de miofibroblastos, que ya lo conocimos ya, hay depósito mayor de colágeno a nivel de la matriz extracelular, y los hepatocitos que expresaban algunas velocidades de contacto que aumentaron su superficie de exposición a lo que ingresaba por los sinusoides hepáticos, también las van perdiendo. Todo producto de nuestra célula estrellada. Esta que recluta células inflamatorias modifica la población celular y altera al hepatocito llevándola a su vez a predicción por apoptosis. Pues aquí está parénquima normal, aquí está lo que ocurre en la fibrosis que se generó producto de la producción de la célula estrellada, ¿no? Como reemplazo entre los hepatocitos y los sinusoides hay mayor distancia, aparece una nueva lámina, perdemos sinusoides, fenestraciones. En este caso ya no hay contacto directo con los hepatocitos de todo lo que está ingresando por la arteria hepática, porque se entra en mayor tensión y estrés. Normalmente de un lecho vascular a otro existe comunicación permanente en un hígado normal. Pero en un hígado con cirrosis perdemos todo. Toda la arquitectura se ha alterado. Es decir, ya no va a haber contacto del volumen sanguíneo que ingresa al hígado para poder cumplir todas las tareas que a nivel de hepatocitos deberían cumplirse en forma regular. Acá está lo del hígado cirrótico, otra vez, eso que ven rojitos son los nódulos de regeneración, el tejido fibrótico que se está depositando. Acá hay más nódulos, si lo ven acá, micronodular, y acá un componente macronodular. Esta es una pieza de un hígado, ya la superficie, como la podemos notar, pues es irregular. Cuando veamos una imagen de tomografía hace un instante, otro hígado macronodular en este caso. Bueno, esos son nódulos de regeneración. Todo el hígado ha sido casi reemplazado por el tejido fibrótico, que ya nos traduce que la enfermedad estuvo muy avanzada y lamentablemente llevó a la muerte del paciente. Bien, ¿cómo evaluamos función hepática entonces? En base a las tareas principales, ¿no? Historia clínica, examen físico, buscar estigmas del daño hepático, pedir pruebas de función hepática para confirmar, imagenología, biopsia y marcadores no invasivos. ¿Por qué? Porque como tiene el trastorno de coagulación, sacar una muestra de hígado puede llevar a fenómeno de sangrado y el paciente se puede complicar. Si nos ha pasado en emergencia para un hígado para biopsia, un paciente se nos murió, me acuerdo que lo trajeron en sala de radioscopía, se nos murió, hizo parar todo un sangrado masivo. Una complicación que puede ocurrir, evidentemente, ¿no? Por eso hay pruebas muy invasivas para poder determinar si es que mi paciente tiene un hígado enfermo o no. Bueno, ¿cuáles son mis estigmas de daño hepático? ¿Qué señales yo tengo en el paciente que me dicen que este paciente parece que es hepatólogo? A nivel de ojos, principalmente, ictericia, coloración amarillenta. A nivel de abdomen, distendido, el hígado normalmente es pequeño, recuerden, de época para ello, salvo que esté en la etapa aguda de alguno de los virus que condicionan daño hepático crónico. A nivel de las manos, las palmas hepáticas, eritematosos bien enrojecidos, son las palmas hepáticas. A nivel de genitales, si es varón, testículos pequeñitos. ¿Por qué? Nosotros, varones, producimos estrógenos, pero en pequeña cantidad. Pero los estrógenos a nivel hepático son biotransformados y eliminados. Pero como tengo el hígado enfermo, esos estrógenos aumentan en cantidad e inducen que la población celular que está a nivel de los testículos disminuye y el testículo disminuye de tamaño.
Y esos estrógenos en la mama del varón también estimulan aumento de la glándula mamaria. Es decir, el paciente varón hepatópata crónico puede venir con ginecomastia. Es algo habitual que podemos encontrar. En piernas, edema, huellas de rascado, pérdida de vello. A nivel de abdomen, la matidez basal, dilataciones venosas en la pared abdominal. En las manos vamos a encontrar el famoso clarín. Hacemos este movimiento de la mano y el paciente queda temblando. Asterixis, le llamamos eso. El clarín de las ectasias o arañas vasculares. Un punto central rojo y varias líneas, vasitos sanguíneos ahí que se dispersan, se llaman telangiectasias. Y a nivel de la lista efector hepático de nivel cerebral, evidencia de algún grado de encefalopatía hepática. Entonces, ictericia, estas son las telangiectasias. Usted comprime la parte central y todos los vasitos desaparecen. O sea, sale el tronquito y libera varios vasos. Tú comprimes el medio, el tronquito, y todos los vasos desaparecen. Efector hepático, miren, dedos en palillo de tambor, el famoso clarín, ginecomastia en el varón, las palmas hepáticas, el tema característico del paciente con hepatopatía. Hepatomegalia no lo vemos, salvo en una infección. En una infección, la etapa aguda sí se dilata. Vamos a ver al final de qué se trata. El hígado o el vaso sí se puede encontrar agrandado, el edema ya vimos, antes dispersable. El testículo pequeño, cabeza medusa, ¿no? Desde el ombligo parten dilataciones venosas también en la pared abdominal. Estigmas de daño hepático. Y pruebas de laboratorio, bueno, pruebas de almacenamiento, de biotransformación, de producción de sustancias, principalmente factores de coagulación. Dicototomina y INR nos dará, por ejemplo, una prueba de evaluación de función hepática. Las transaminasas, integridad de los hepatocitos, fosfatasa carina, capacidad o no de poder eliminar la bilis hacia el intestino delgado. Dicototomina, entonces el hígado produce factores de coagulación. Un dicototomina en un paciente con hepatopatía se espera que esté prolongado. Le falta la estimulación con vitamina K para inducir la aparición de esos factores de vitamina K dependientes. Entonces, las transaminasas que evidencian integridad celular, las transaminasas las tenemos en todas las células. Cuando de alguna manera algunas células se destruyen, las transaminasas se incrementan. Si el miocardio no recibe sangre y se mueren los miocardiocitos, liberan transaminasas, el TGO se incrementa. Es un marcador indirecto de que hay destrucción de miocardiocitos. A nivel hepático también, TGO y TGP tienen que incrementarse. Pero no son los únicos, solo por eso nos ponen al páncreas, al corazón, al músculo, etc. Bueno, cuando ocurre la agresión inicial por un virus, el hígado dañado, que está comenzando a ser destruido en parte y reemplazado su arquitectura celular, puede mostrar manifestaciones. La mayoría de casos es como es virus, fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal, dolor de garganta, dolor articular. Bueno, mira. Y pasó los síntomas. O sea, al inicio sintomático y después asintomático, por varios años. En algunos estados, hepatitis A, hepatitis E, sí lo nota amarillo, sí lo nota allí, sí encuentra el hígado agrandado. No en todos vamos a encontrar hígado agrandado como algunos virus sí nos van a dar esa característica. Fosfatasa alcalina es un marcador de colestasis. Fosfatasa alcalina se libera hacia los canalículos biliares, pasa por el colon hacia el intestino. Cuando hay obstrucción a nivel biliar, la fosfatasa alcalina se incrementa. Pero voy a hacer un paréntesis. Fosfatasa alcalina no solamente lo encuentro a nivel de la vía biliar, lo encuentro también en hueso. Significa que si tú encuentras una fosfatasa alcalina incrementada, tú piensas, o es el hígado, colestasis, o es el hueso, metástasis o destrucción de hueso. ¿Ok? Fosfatasa alcalina es marcador de colestasis a nivel hepático y de destrucción de hueso. Está elevado, pide bilirrubinas, salen incrementadas, pide transaminasas, salen elevadas. ¿Qué te dice? Sí, no es hueso. Pero si te sale bilirrubina normal, ¿okay? Transaminasas normales, solamente tienes fosfatasa alcalina incrementada. ¿Qué vas a hacer? Busca hueso como el causante de ese incremento de fosfatasa alcalina. Bueno, entonces nuestro hígado ya está dañado, ya está enfermo, ha perdido la capacidad de poder biotransformar, las bilirrubinas se incrementan, producción amarillenta, sea de forma indirecta o conjugada con el problema colestásico, vamos a encontrar de una u otra manera ictericia en el paciente. Entonces los patrones
de evaluación de la función hepática me conllevan a dos desórdenes. O es destrucción de hepatocitos, las aminases intracelular, si se destruye, se incrementa, voy a encontrar gran incremento. Si es destrucción aguda, miles. Si es destrucción crónica, centenares. Deshidrogenasa alta, que es otro marcador intracelular, es una enzima intracelular. Si hay destrucción de hepatocitos, también se va a incrementar. Colestasis fosfatasa alcalina. Tengo dudas, usted me ha dicho que también puede ser hueso. Si tienes dudas, pide otro marcador de colestasis. Gamma glutamil transfertirasa. Si este te sale incrementado, es hígado, es vía biliar, es colestasis. Cuando tengas dudas, pide gamma glutamil transfertirasa. Y si tienes de los dos, es un patrón mixto. Como en el caso del joven, ¿no? 12 parejas sexuales, que se dedicó con paracetamol. Los estados de pruebas buscan evaluar la función hepática, al final de cuentas. Imágenes para ver la forma, el tamaño del hígado. Ya vimos una tomografía, porque está como notamos un hígado pequeñito, rodeado de líquido cístico. La ecografía nos da algunos indicios y nos ayuda también a poder obtener una muestra de hígado cuando tengo dudas de cuál es la razón por la cual el hígado ha claudicado en su función. Bien, vamos ahora a los virus, rápidamente. Decimos que tenemos 5 agentes infecciosos virales frecuentes. No son los únicos, repito otra vez. Todos producen el mismo cuadro en evolución. Es inusual encontrar hepatitis aguda, salvo la A y la E. Pero de los dos grandes, B y C, el que me da hepatitis aguda bien molesta es la hepatitis B. La hepatitis B es bien sintomática, hígado agrandado. La que no me da nada, casi nada, cuando debuta, es la hepatitis C. La hepatitis C, o sea, yo me puse el dedo, les dije, o recibí sangre, por alguna condición recibí sangre, y vengo 10, 15, 20 años después con la barriga inflada, con mi edema en miembros inferiores, amarillo, y digo, este paciente tiene estigma renal hepático. ¿Cuál será la causa? Le preguntamos a preguntar y me dice, hace años atrás recibí sangre por alguna razón X. Pues yo sospecho, porque ese es el mecanismo de infección principal que tiene hepatitis C, también son con drogas. Por eso le preguntaron al joven, ¿usted consume drogas? Y él dijo, no, pero sí tengo relaciones sexuales sin protección. Entonces, la hepatitis C está asociada a exposición a hemocomponentes. Hemocomponentes. Y cuando ocurre ello, es asintomática. Es la que te da periodo prolongado. Estás bien hasta que se rompió el vínculo. Terminó la relación de cordialidad que existía con el virus y desaparecen los síntomas. En cambio, hepatitis B es sintomática. Hepatitis B es más por contacto sexual, madre a hijo. Y el paciente, ¿qué me decía? 12 parejas sexuales, no se cuidaba. Ese paciente que daremos muy aparatoso que tomó paracetamol, por la conducta sexual, por el hígado adelantado que tenía cuando se le examinó, aparenta más que fuera una hepatitis B. O sea, la hepatitis B y C son las que más nos preocupan, ¿ya? A y E son molestias celulares, pero B y C. La B, sintomática desde el inicio. La C, no. La C se apaga clínicamente, hasta que finalmente debuta con el síntoma patológico. Cuando ya está en el periodo de estado, ya vienen las fases de descompresión, ictericia, distensión abdominal, antibiótico pesado. A y E, medidas de salubridad común, perfusión fecal oral. La A es muy común, nosotros la tenemos, la mayoría supongo ya se han inmunizado para hepatitis A, pero en mi tiempo no había tanta inmunización. Sin embargo, la mayoría de nosotros ya nos habíamos expuesto a hepatitis A. O sea, tuvimos la infección, hicimos inmunidad y todo, la pasamos bien. Pero a ustedes, nueva generación, a la mayoría los han tenido que inmunizar para hepatitis A. Debo entenderlo así. Y si no, ya también han tenido contacto, ahí sería inmunidad y lo demás. A pesar que es muy sintomática y la mayoría de veces se recupera el hígado, una pequeña cantidad de pacientes puede ser de falla hepática fulminante con hepatitis A. No es lo común, pero podría. O sea, la hepatitis A sí te puede dar falla hepática fulminante. Se autolimitan, se resuelven solas la mayoría de veces, sin mayor problema. La hepatitis C nos importa porque la población más vulnerable son la población que está. Bien, hepatitis A muy sintomática al inicio, después de un periodo de incubación de 2 a 6 semanas, sintomático, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, ictericia, náuseas, vómitos, etc. Luego
desaparece la sintomatología, pero te deja una buena inmunológica. El virus ingresó con su arsenal. En inmunología han visto que cada patógeno viene con sus patrones moleculares asociados al patógeno, ¿cierto? Y el sistema inmune lo reconoce y ¿qué produce? Anticuerpos contra él. Entonces, desaparece el virus, pero me quedo con un anticuerpo señal IgG de que me expuse en algún momento a virus de hepatitis A, ¿cierto? Busco IgG, no busco IgM, porque el IgM es de infección aguda. La hepatitis B es la segunda causa más común. Significa que la A es la más común en el mundo. La D es la que le sigue. A pesar que tenemos inmunización, hay millones de personas que todavía se siguen infectando con virus de hepatitis B. No debería ocurrir. ¿Por qué vacuna? Bueno, transmisión sexual. O sea, el antecedente aquí es que es una persona que tiene múltiples parejas sexuales y no se cuida. Ahora, el impacto, la evolución. Yo sé que hepatitis B puede tener tendencia a la cronicidad, depende en qué etapa de tu vida contrajiste la infección. En África subsahariana, la mayoría de mujeres tienen infección por hepatitis B. Y sus hijos, 90% van a desarrollar infección crónica. Nacieron de madres con infección por virus de hepatitis B. Infectados mayores, vamos a ver un ejemplo yo, la mayoría, si a mí me da virus me expongo virus de hepatitis B, tengo alta chance que no me ocurra nada. Es decir, un pequeño porcentaje va a evolucionar a la forma crónica. Pero yo no quiero ser parte de ese 5%, por eso todos ustedes se han inmunizado. Se han inmunizado, ¿no? Sí. Y se han medido anticuerpos contra la vacuna, ¿o no? Porque no todos hacen inmunidad por si acaso. Y tienes que saber si has hecho o no has hecho inmunidad. Porque si no la has hecho y te expones a alguna muestra de un paciente con virus de hepatitis B, tienes que recibir tratamiento con gamma globulina. ¿Saben eso, no? O sea, yo me he inmunizado. ¿Cuál es mi respuesta natural? Que formes anticuerpos contra la vacuna. Hay que ver tus títulos de anticuerpo. Si no tienes los títulos en el rango más de 10, significa que no estás inmunizado. Por alguna razón tu sistema inmune no responde con lo que debería ser. Si tú ya sabes eso y por algún momento en tu internado, tu formación, expusiste a virus de hepatitis B, como no has hecho inmunización, tienes que recibir gamma globulina, hiperinmune, porque hay ese producto. Tienes que recibir, no se olvides, si no te has hecho los anticuerpos contra la vacuna, lo tienes que hacer. ¿Ok? O sea, no creas que estás inmunizado hasta que no veas ese resultado. Bueno, virus de hepatitis B es un hepantavirus, virus ADN, tiene un mundo core y una superficie cargada de antígenos, como lo vamos a ver acá. De los más importantes, antígeno de superficie, antígeno E, y otros que permiten su multiplicación cuantitativa de los hepatocitos. El de superficie es un marcador. Yo tengo un paciente con sospecha de infección por virus de hepatitis B, lo que probablemente lo voy a pedir como marcador es antígeno de superficie. Bueno, el virus ingresa a los hepatocitos, se desempaqueta, busca ingresar al núcleo de alguna manera, recuerda que no tiene la cadena completa de su código genético, acá la repara usando nuestra maquinaria y comienza a multiplicarse para poder ser almacenada temporalmente en otros ciclos de almacenamiento hasta que finalmente se desempaqueta, destruye a los hepatocitos, por eso aumenta transaminases, por eso aumenta DHL y sale otra vez a la economía a seguir invadiendo a otros hepatocitos más. Significa que es un virus que es hepatotrópico, le gusta el hepatocito. ¿Cuáles son los marcadores entonces que trae el virus? Antígeno de superficie y su código de su carga viral. Antígeno de superficie, miren, a partir de la cuarta semana de infección recién lo manifiesta. Significa que si yo hoy día me expuse al virus y lo contraje, y en una semana voy a donar sangre, tengo el virus. Pero cuando tú vas a donar sangre te miden antígeno de superficie. ¿Pero qué te dice aquí? Eso recién lo voy a detectar a la cuarta semana. Es decir, tú estás en periodo mental, estás donando sangre. Pasaste la prueba, ¿cierto? Porque no estás todavía en la etapa donde yo debería detectar antígeno de superficie. Y tú recibes sangre de ese donante que está en periodo mental, con el virus presente. Es decir, no tienes la garantía de que ese paquete globular sin avanzar está libre de algún patógeno. Porque hay un periodo mental donde tú vas a poder detectar o no la presencia. Lo ideal es que midas carga viral. ¿Tiene o no tiene? En mi tiempo, salud, a mí, cuando me puse, yo tenía que estar detrás de los anticuerpos. Si hacía o no hacía.
Cuando lo ideal era medir carga viral. Y cuando yo me pinché, estoy hablando, ¿no? Tuve que esperar los 6 meses benditos, todos los meses las pruebas para ver si tenía o no infección por virus de hepatitis C. Bueno, el antígeno core también es señal evidente de que el virus se está replicando. Tú tienes un paciente pasados 6 meses y todavía tiene antígeno core, ese virus no ha sido destruido, sigue presente en la sangre de este paciente. Es decir, es ese 5% que no ha logrado eliminar al virus del torrente sanguíneo, sigue en el cronómetro. ¿Qué significa cuando estamos más de 6 meses? Que estamos en hepatitis crónica. Un marcador entonces, el antígeno core. El antígeno E también es una manifestación de replicación viral, es decir, cuando usted tenga sospecha que el paciente todavía tiene al virus activo, pide el antígeno core y el antígeno E. Bueno, mis anticuerpos contra el virus, anticore, de tipo IgM, IgG, anti-antígeno superficie, anti-E. Ellos te tipifican que efectivamente tú estás o no controlando la infección viral. El anticuerpo contra el antígeno de superficie te da una señal inmunológica de que hemos activado una respuesta adecuada contra el virus. Entonces, la evolución natural ante una exposición al virus de hepatitis B, la mayoría se va a recuperar. La gran mayoría se recupera. Pero un 5% evoluciona a la hepatitis crónica y un porcentaje de estos evoluciona al carcinoma hepatocelular. El problema de no inmunizarte es que tú no quieres ser parte de esta población, así sea pequeño el porcentaje, no quiero tener esa enfermedad que aumente el riesgo de muerte. Entonces, hepatitis B, el periodo de estado, sintomático, ya hemos dicho es sintomático, la hepatitis B sí se vende al inicio, relaciones sexuales principalmente, viene con muchos síntomas el paciente, viene con su carga de antígenos, su carga viral correspondiente, mi sistema inmune lo reconoce y lo logra controlar en la mayoría de escenarios. Pero un 5% ese virus sigue creciendo, reaparece. Si esto ocurre después de los 6 meses, es una hepatitis crónica. Ahí está la hepatitis crónica, ¿no? Está la carga viral del virus, aparentemente disminuye, hubo destrucción de hepatocitos, pero pasa el tiempo y sigue teniendo estados, como que se hizo asintomático y reaparece otra vez. Es decir, el virus no ha sido adecuadamente eliminado a través de la activación del sistema de defensa. Entonces, el daño en sí de la infección por hepatitis B básicamente se conlleva por la respuesta del sistema inmune. Son mis células inmunológicas, mis células inflamatorias, los linfocitos T principalmente, los que van a conllevar la destrucción del hepatocito y con la destrucción, la alteración de toda la maquinaria que limita la población celular y adicionalmente a la inflamación activa la célula estrellada para que se convierta en un miofibroblasto que reemplace estos hepatocitos que van a ser destruidos como los linfocitos TCD8, ¿no? Que son parte de la señal que se va a activar en ese escenario. Bueno, manifestaciones clínicas ya lo vimos, avanzo rápido, lo que habitualmente vemos en los pacientes, el infiltrado inflamatorio, todos los puntitos morados son células inflamatorias que están alterando la arquitectura, y las señales, siempre insuficiencia hepática y síndrome de hipertensión portal. Son las principales manifestaciones que yo tengo que pensar que voy a encontrar en un paciente con hepatopatía. Listo, sí, vemos un acercamiento, ¿no? ¿Cómo está el aporte? Tratando de ingresar a un hígado ya enfermo con órganos de regeneración y es estrangulado, ¿no? Los vasos, las redes vasas son estrangulados, no pueden entrar, lo cual va a hacer que la presión en el territorio venoso porta se incremente, el vaso se queda con un remanente de sangre, la sangre intenta ir por otro camino hacia el corazón del lado derecho y dilata el sistema venoso a nivel esofágico y del fondo gástrico. Y aquí vemos cómo se están rompiendo esos puntos rojos que vimos que llevan a la presencia de hematemesis. Muy bien, entonces la hipertensión portal ya la analizamos, prehepática, hepática, poshepática, no voy a entrar en lo mismo, lo vimos hace un instante. Vamos a ver ahora a este otro agente, la hepatitis C. Hepatitis B, relaciones sexuales, ¿ok? Madre e hijo. Hepatitis C, transfusiones de sangre, hemocomponentes. Siempre buscar ese antecedente. Viene el paciente, ascitis, ictérico, edema, tú dices, es hepatópata, pide marcadores, pero pregúntale, ¿ha habido exposición a algún metabolo hemocomponente? Nos tiene que decir uno, transfusiones sanguíneas. Uso de drogas intravenosas, raro por relaciones sexuales. No es como hepatitis B, que es relación sexual dependiente, sin protección. Poco común que la etapa aguda me produzca síntomas.
a diferencia de hepatitis B, que es muy sintomático, hígado agrandado, como lo vimos en mi caso. El diagnóstico entonces en hepatitis C es tardío. El paciente se cree sano, 10, 15 años y debuta con las manifestaciones que ya vimos cuando el paciente traía producto del desajuste de la función hepática. Bueno, es un virus ARN, también activa el sistema inmune de defensa. Cuando el virus ingresa salen los linfocitos T, no solamente los CD8, salen los CD4 a intentar contenerlo. Lamentablemente el sistema inmune activado, sobreactivado, destruye también a mi hepatocitos. Y ocurre el mismo fenómeno de activación de la célula estrellada con diferenciación en un miofibroblasto. Normalmente la respuesta en una población pequeña, 20-30%, logra contener la replicación del virus, pero en la mayoría de escenarios el virus no se destruye. Otra vez se recompone y sigue provocando la arquitectura a nivel hepático que estamos viendo en este escenario. Entonces, en una pequeña parte de la población expuesta al virus de hepatitis C, sintomático al inicio, el sistema inmune lo logra controlar. Es poco, la cantidad, 20-30%. En la mayoría, luego de ser sintomático, se activa el sistema de defensa, pero el virus no desaparece. ¿Okay? Persiste activo a lo largo del tiempo. A diferencia de hepatitis B, donde el 90-95% se recupera sin secuela asignada y un 5% termina en cirrosis y de ellos otro porcentaje termina en hepatocarcinoma, en lo que es infección por virus de hepatitis C, la mitad casi diríamos va a ir a la infección crónica. Y de ellos, la otra mitad va a ir a la presencia de cirrosis que puede llevar a formar también hepatocarcinoma. Producto de la infección por virus de hepatitis C. En conclusión, entre el virus de hepatitis B y virus de hepatitis C, el más agresivo es hepatitis C. En mi tiempo no había tratamiento adecuado para hepatitis C, hoy en día sí lo hay. ¿Okay? O sea, si tenemos hepatitis C, tenemos un tratamiento de contención bastante bueno hoy en día que me prolonga mi tiempo sobre vida en buenas condiciones, felizmente. Virus de hepatitis D. ¿Qué particularidad tiene el virus de hepatitis D? Necesita coinfección por virus de hepatitis B. Necesita que esté el B presente para que él también ingrese. Entonces, esa coinfección puede acelerar el daño a nivel hepático, a pesar de lo cual, inclusive una pequeña cantidad de pacientes pueden también desarrollar formas severas de la enfermedad. Esta forma severa se conoce como falla hepática fulminante. En cuestión de horas a días, el paciente muere producto de la pérdida completa de la función hepática. No hay almacenamiento de glucosa, no hay producción de factores de coagulación, no puedo biotransformar nada, es decir, el hígado trabajó totalmente su función y el paciente tiene alto riesgo de muerte. La mayoría se van a morir. De los que sobreviven, ¿por qué sobrevivieron? ¿Porque hubo todavía una respuesta del sistema inmune o porque hubo un trasplante hepático a la mano para poder enfrentar la enfermedad? Pero la mayoría de los que hacen falla hepático fulminante mueren. El pronóstico es malo. Encefalopatía, alteración de la coagulación, ictericia, ascitis, hipoglicemia, hiperamnia, todo lo que hemos visto que habitualmente ocurre en la descompensación que el paciente pueda tener. Bien, entonces, la infección involucra buscar básicamente en la etapa aguda la carga viral asociada al virus o su componente antigénico y en la etapa crónica los anticuerpos contra él, ¿no? Para determinar que efectivamente el sistema de defensa ha logrado desplegar una respuesta adecuada ante su presentación. Recordar que no todos los virus llevan un buen control de la enfermedad. En la mayoría de escenarios de hepatitis B, mi sistema inmune va a lograr controlarlo, pero un pequeño porcentaje de virus todavía va a estar presente, que yo me voy a dar cuenta por presencia todavía de antígeno C, la core o antígeno B. No olvidar nunca el periodo de ventana. Cada virus tiene un periodo de ventana prolongado que le puede hacer falsamente la idea de que el paciente no ha controlado la enfermedad, por eso tenemos que hacer seguimiento para ver si es que persiste o no con alguna sintomatología que merece pensar que está atendiendo a la condición. Y la condición me da cuenta porque persiste la carga viral o los antígenos del virus presentes en la corriente sanguínea junto con alteraciones en la función hepática. Bueno, las cosas de la citis ya las vimos, ahorita vamos a avanzar un poquito, solo son imágenes, abdomen distendido, ombligo que construye, la presión umbilical es otro hallazgo, aparte de utiliza la ginecobastia, este es varón con mamas agrandadas, ya sabemos por qué. Ya sabemos la condición histopatológica que favoreció esa presentación.
sabemos las dos manifestaciones fisiopatológicas asociadas a la cirrosis hepática como tal, las complicaciones que puedan presentar también lo hemos revisado, y esto que tenemos siempre, ¿no? Que estas dilataciones venosas se puedan romper desde los puntos rojos y conllevar la pérdida de sangre expresada por hematogenesis. Acá está el tratamiento endoscópico. Esta es una endoligadura, entra por una ligadura, agarra el paquete varicoso con punto rojo, se desenrolla la ligadura y estrangula la varice, ¿no? Como estamos viendo acá, las estrangula, para que ya no pueda romperse, se arrastra el riesgo de sangrado. Pero eso es algo temporal, no es algo definitivo, porque el hilo enfermo sigue presente en la economía de ese paciente. Y otra es la escleroterapia, ¿no? Con el fin de poder cerrar todas las varices, pero también por un tiempo, no es un efecto que persista a lo largo del tiempo. Aquí otras varices que se rompieron, sangrado masivo, paciente murió evidentemente, si estamos viendo la pieza anatómica aquí. Cabeza medusa, miren cómo en estadios avanzados encontramos esas dilataciones venosas en la pared abdominal. Es otro estigma de edad hepático. Un vaso normal versus un vaso asociado a cirrosis hepática que conllevó hipertensión frontal. Una gran esplenomegalia. Atrapa leucocitos, atrapa glóbulo rojo, atrapa plaquetas, con lo cual también altera la coagulación en suma, junto con una poca producción de factores de coagulación. Entonces, en resumen, virus hepatitis A, medidas de salubridad. A y E, medidas de salubridad, lavado de manos. ¿Okay? Sintomáticas, sí, aparatosas, molestas, pero la mayoría de veces se recupera ad íntegro. Hay recuperación muy buena del paciente. Hepatitis B, relaciones sexuales. Usted dice, ya se cierra, relaciones sexuales son madre e hijo, ¿no? Madre e hijo, estamos creando hepatitis B. Señales de que puede conllevar la aparición. ¿Y qué busco? Los antígenos del virus. Si persiste más allá de los 6 meses, yo digo, este paciente está yendo a la cronicidad. No he logrado controlar la alteración y destrucción que a nivel hepático todavía sigue ocurriendo. Hepatitis C lo vemos más por exposición a hemocomponentes, ¿no? Y que sí tiene tendencia bastante alta a la cronicidad. Bueno, el hígado enfermo entonces no tiene forma de que la sangre por la porta llegue adecuadamente a la cava inferior. Como medida de rescate, una medida de rescate en un paciente muy dañado, le colocamos un catéter, llegamos cerca de una de las venas hepáticas y por ahí insertamos un stent que comunica la vena porta con la vena cava inferior para aliviar la presión en el resto del territorio venosa porta. Pero al hacer esto, si bien es cierto, bajamos la presión, hacemos que todo el contenido que viene del intestino, no solamente son nutrientes, sustancias buenas, hay sustancias malas también, pasan del agua. Pero pasar del agua llega al cerebro. ¿Qué produce esa neuropatía hepática? O sea, acá estamos aliviando un desorden, pero favoreciendo otro. Son los famosos ¿no? Estos son los tips. Otra imagen nada más de circulación colateral. ¿Y cómo evoluciona? ¿No? Un parénquima hepático normal se está tornando algo irregular a su superficie, más irregular, nódulos de regeneración, más nódulos de regeneración y de regeneración en un hepatocarcinoma. Es la evolución desfavorable que ocurre cuando tenemos infección por virus de hepatitis B y infección por virus de hepatitis C. Más frecuente con C que con la B, pero igual en la B medidas de prevención, ustedes ya saben ya con lo que es la inmunización, con la C máximo cuidado. Ya de ahora en adelante, siempre que van a tomar una muestra a un paciente, les piden a ustedes, sacan muestra de sangre, vayan 2. Si esté citado, vayan 2. Uno que sujete, es lo que hago desde siempre, alguien debe prestar, agarre la mano, yo saco la muestra. Pero solo no vayas. Si esté citado, se va a mover. De la seguridad que se va a mover, te vas a poner que pueda haber algún problema mayor. Nadie quiere estar enfermo, pero por estas condiciones en donde el hígado, lamentablemente, ya trabajó. Tenga mucho cuidado. Bien, dudas, preguntas.